Muy buenos días, hermanos. Les saludamos en esta mañana con la paz del Señor. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Es una alegría poder una vez más llegar hasta ustedes con este video. Y gracias a nuestros líderes, a nuestros pastores, por la iniciativa y por la invitación que nos hacen de estar con ustedes en esta mañana. Hola hermanos, buenos días, bendiciones. Queremos saludar también a toda la iglesia y es una alegría poder compartir ese tiempo aquí, hablar un poquito de lo que estamos haciendo y ser parte de ese noviembre de misiones. Ese es algo tremendo. Aquí está Camila y Clara. Saluden, hijas. Hola. Amén. Ellas hablan bastante. Amén. Entonces, hermano, es con mucha alegría que nosotros queremos compartir un poquito de la vivencia que estamos pasando aquí en este país, contarle un poco de todos los desafíos que estamos pasando, que estamos atravesando y venciendo en el nombre de Jesús también. Amén. Entonces, vamos a proceder. Amén. Bueno, comentando sobre el tiempo que estamos aquí, los veo, no, la verdad no los veo, pero seguramente están muy simpáticos, como siempre. Es una iglesia preciosa. Bueno, nosotros estamos aquí hace ya 8 meses. Llegamos el 12 de marzo y como los hermanos saben, llegamos en una época bien difícil. 2 días antes del confinamiento, 2 días antes de que se cierren las fronteras, eh, y llegamos, apenas conocimos la iglesia, apenas conocimos el barrio donde vivimos ese día, descansamos y luego no pudimos salir por casi 3 meses. Entonces fue un tiempo difícil para nosotros. Sé que para toda la gente de Latinoamérica también fue difícil, pero cuando uno tiene un poco más de espacio, yo creo que se conlleva mejor esa situación. Nosotros estábamos en un departamento y no había mucho espacio, entonces fue un tiempo de adaptación lento para nosotros. Cuando la mayoría de las personas, cuando llega a un país nuevo, sale, conoce a las personas para adaptarse a la nueva cultura, nosotros tuvimos ese proceso un poco más lento, ¿no? Ese tiempo de adaptación. La hermana que estuvo con nosotros nos apoyaba, nos enseñó bastante cosas del contexto y con ella aprendíamos. Y también con el apoyo de los pastores aquí, el apoyo de los hermanos que nos traían las compras porque no podíamos salir para comprar. Bueno, y luego aprovechando ese tiempo, claro, nosotros hacíamos los cultos en línea y tuvimos la oportunidad de empezar con la capacitación de la iglesia, porque un deseo que tenemos nosotros es de hacer que nuestro tiempo aquí sea muy provechoso, sea de edificación para la iglesia. Entonces empezamos con un curso de formación espiritual. Lo hicimos por el Zoom con los hermanos, aún en el confinamiento. Luego tuvimos la oportunidad ya volviendo a los cultos, eso volvimos a fines de mayo, volvimos a los cultos en el templo. Entonces hicimos la escuela de líderes porque entendimos la importancia de que cada cristiano esté muy bien preparado para esa época difícil que estamos viviendo. Entonces hicimos curso de líderes. En junio empezamos también a hacer cultos de misiones porque somos misioneros y tenemos que multiplicar esa visión, transmitir esa visión a la iglesia. Empezamos a recaudar ofrenda misionera también de la iglesia para enviar a misioneros en África. Y hemos aceptado esos desafíos, ¿no? Son desafíos que tenemos de ser bendición en el lugar donde el Señor nos trajo, en el lugar donde el Señor nos puso y queremos ser bendición. También pudimos hacer un curso en línea, un curso también de liderazgo en línea
Y ahora a fines de octubre y principio de noviembre empezamos con el evangelismo en los parques, que era algo que deseábamos hacer, pero por todas las restricciones no podíamos hacer. Pero ya empezamos, es un proceso lento, tuvimos algunas experiencias buenas, otras no tan buenas, pero siempre tenemos que empezar, dar el paso de fe y el Señor va adelante y vemos que vienen cosas grandes. Agradecemos el cuidado y la oración de los hermanos y seguimos unidos en ese gran propósito. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, querida iglesia. Estamos juntos. Amén. Vamos a dispensar a las niñas. Amén. Y vamos a seguir nosotros. Gloria al nombre del Señor. Bien, entonces agradecemos al Señor, hermanos. Nos sentimos privilegiados de estar aquí cumpliendo el sueño del Señor y también el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros. Cuando trabajábamos y soñábamos con hacer todo esto posible y vernos aquí y ver la mano de Dios sobre nosotros cumpliéndose, del hecho de habernos traído hasta aquí, hasta otro continente y poder ser útiles también al Señor aquí en una tierra lejana, es algo muy especial para nosotros. Amén. Todo esto gracias a Dios y también gracias a la iglesia. Amén. Que con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, abrazó el desafío. No es fácil, sabemos que no es fácil sustentar una familia completa en otro lugar, en otro continente, con otra realidad y con otros gastos, con otra despensa. Entonces, todo lo hace posible el Señor. Vivimos nuevas vivencias, nuevo tiempo. Y yo recuerdo, así para que tengan ustedes una idea, una hermana que nos visitó en Bolivia, estuvo bastante tiempo en Bolivia sirviendo al Señor con misiones también. Y una de las cosas que ella siempre repetía, ella era de Brasil o es de Brasil, y ella repetía en muchas ocasiones una frase que en su momento me sacaba una sonrisa, ¿no? O me parecía gracioso, que decía, pues no es igual a Brasil. Cuando hablábamos de aceite, decía, ese aceite no es igual al de Brasil. Ese arroz no es igual al de Brasil. Y reíamos y compartíamos y nos gozábamos. Porque realmente cuando ella cocinaba algo decía, no me salió bien porque no es igual a Brasil. Ahora que nosotros estamos en otro contexto cultural, ahora que estamos nosotros en otro país, bien lejos de ustedes, yo recuerdo de esas palabras de esa hermana y de aquellas cosas que me causaban gracia. Y yo por momento también hoy en día puedo decir, no es igual a Bolivia. Porque aquí la culinaria es diferente, realmente las cosas son diferentes. Pero es lindo poder entrar en el proceso de Dios y ver que nosotros somos personas adaptables, nos adaptamos a cualquier contexto. Y eso, gracias al Señor, gracias al preparo que Dios nos da, a la fuerza que el Señor nos da para estar aquí. Amén. Y realmente, hermano, no es igual que allá. Aquí hay comunidades latinas, hay muchos latinos, realmente hay muchos latinos. Hay personas de Perú, hay bastantes personas de Ecuador, de Honduras, Nicaragua. Pero sabe que a pesar, por ejemplo, de Ecuador, que es lo más próximo a Bolivia, pues no, la gastronomía y la cultura no es muy semejante. Ya les comento que cuando yo fui a Sevilla, estuve visitando al hermano Rolando Heredia, estuve pasando unos días con él en su casa. Y como en Sevilla hay bastante bolivianos, hay una comunidad de bolivianos, hay bastantes productos de Bolivia. Entonces yo recuerdo que antes de venirme otra vez
retornar para Zaragoza. La hermana Amparo, con mucho amor, ella se dispuso a ir con su hija y hacer algunas compras de cosas que hay en Bolivia y le mandó a mi esposa. Y yo recuerdo que una de las cosas que ella mandó fue el ají para hacer picante. Entonces, así que llegué yo de ese viaje. Paula hizo un picante de pollo súper espectacular que, bueno, nos hizo recordar y tener un poquito de nostalgia de allá de nuestro país, o por lo menos de mi país, ¿no? Entonces, las cosas que el Señor prepara, los detalles que el Señor nos hace vivir, pero lo estamos viviendo con mucha alegría, sabiendo de que Dios está en el control, sabiendo de que el Señor nos cuida, hermano. Estamos aquí viviendo todos los procesos de cambio, de transformación, de adaptación. Las niñas están yendo a la escuela, que también el proceso es diferente, la educación es diferente, los niños son diferentes, ¿verdad? La cultura es diferente, pero ahí están ellas también dispuestas a superar los desafíos, ¿no, mi amor? Sí, Entonces, ahí estamos caminando. Queremos agradecer a la iglesia, a los hermanos por el esfuerzo que hicieron del trabajo, porque nosotros nos llevamos una sorpresa grandísima. Aquí cuando las niñas comenzaron a estudiar, comenzaron a ir a la escuela, nosotros optamos por pedir becas. Aquí se puede hacer la solicitud de becas de comedor, porque cuando las cosas son normales aquí en la escuela, ellos se quedan hasta las 4 de la tarde, los niños en la escuela. Entonces optamos por pedir becas de alimentación, de comedor y también de libros. Y nosotros esperamos que nos respondan. Y ya casi comenzando las clases nos informaron que nos negaron las becas, porque nosotros no figurábamos en el Ministerio de Hacienda. O sea, no contribuíamos con impuestos, ya sea de casa, no, de carro, no figurábamos en el padrón, ¿no?, de impuestos. Entonces como que no teníamos derecho de recibir las becas. Y cuando nos llegó la lista de útiles o la lista de libros y nosotros tuvimos que ver, que cotizar cuánto costaban, sumando las dos niñas con los libros que ellas necesitaban, fue un total de 625 euros, ¿no? Y entonces, bueno, fue muy difícil, fue un balde de agua fría, fue algo diferente o algo no esperado, no presupuestado, pero Dios es bueno y Dios usó su iglesia, Dios lo usó a ustedes, hermanos, porque nosotros hemos podido ver el mover de Dios en la vida de cada uno de ustedes, el cariño y de algunos otros hermanos que hicieron parte de ese milagro de poder conseguir todo lo que ellas necesitan. Hemos podido comprar, hemos podido adquirir esos libros y están estudiando para la gloria del Señor. Entonces, gracias por eso a las hermanas, a las mujeres en acción y a todos los que hacen posible ese trabajo de cuidarnos, a nosotros, a mi familia, así a la distancia, ¿no? Entonces, muchas gracias en el nombre del Señor, ¿no, amor? sí, sí, estamos muy agradecidos, fue algo muy lindo esa participación. Siempre vemos milagros de parte del Señor y cómo el Señor utiliza a aquellos que están dispuestos, ¿no? Eh, Realmente fue una etapa de buscar del Señor y el Señor contestó nuestra oración con provisión, con cuidado y las niñas están bien, están estudiando, el colegio es muy bueno a pesar de que está un poco lejos de la casa, pero es un colegio bueno y ellas de a poco se están adaptando, esforzándose para sacar buenas notas. Siempre les hablamos también de que ellas tienen la oportunidad de testificar en medio de los niños y nosotros siempre que posible visitamos el colegio, tenemos buena relación con el personal, entonces todos son cosas que el Señor permite.
Amén. Entonces, es hermano agradecido con ustedes. Realmente el involucrarse en misiones, el involucrarse con el cumplimiento del Señor, le da una nueva vida a la iglesia. A veces quien entiende el mover de Dios, pues se involucra. Quien entiende el mover de Dios pone la mano en el arado y trabaja y se divierte y lo hace con amor y hace parte de ese engranaje bendito del mover de Dios. Ya quien no entiende el mover de Dios lo toma como una carga, ¿verdad? Lo toma como, ay, de nuevo tengo que hacer, de nuevo tenemos que juntar, de nuevo tenemos que ofrendar, de nuevo tenemos, y comienza a ver las cosas pues de la manera de como él las ve. Pero si tenemos, o si la iglesia tiene la visión de Dios y el propósito de Dios, ¿verdad? En su corazón, en su sangre, entonces lo ve todo como una oportunidad de servir y de ser útil al Señor. Nosotros estamos en el grupo de la iglesia, en Nueva Vida Informa, y vemos el movimiento de la iglesia y vemos cómo Dios está trabajando, cómo Dios está moviendo a los obreros, a los líderes, a cada hermano que trabaja, que coopera, que colabora. Y bueno, es algo precioso de ver un movimiento celestial en medio de su iglesia. Y creemos que todo tiene recompensa. Amén. Y bueno, quisiera compartir una palabra con ustedes, hermanos queridos, que está en el libro de Éxodo, capítulo 12, ¿no? Y versículo 7. Si usted me acompaña, si está con su Biblia, me gustaría que usted me acompañe en el libro de Éxodo, capítulo 12. Y versículo 7 dice así la palabra del Señor. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Amén. Y dice, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y continúa la palabra del Señor, pero yo me quiero centrar en el versículo 7. Amén. Cuando el Señor da la orden de tomar la sangre del cordero y ponerla en los postes y en los dinteles de las puertas, en las puertas. Amén. Y esta palabra del Señor nos habla de la Pascua, nos habla del Éxodo. Y bueno, estamos en las jornadas misioneras, ¿no? Este mes de noviembre. Y muchos se preguntarán y dirán, pero ¿qué tiene que ver esta palabra con misiones? ¿Qué relación tiene esta palabra con misiones, no? Y Dios ha estado hablando a mi corazón al respecto de esto. Cuando nosotros vemos el contexto de la historia, de lo que estaba sucediendo en ese momento en medio del pueblo del Señor, Dios nos habla acerca del libramiento de su pueblo, del pueblo del Señor. Y Dios levantó un varón, Dios convocó a un varón para llevar adelante este desafío. Dios llamó a Moisés. Dios llamó a Moisés para que él cumpliera la misión, para que él se dejase ser un instrumento de Dios para librar a su pueblo. Y era una gran misión. Era una misión que tenía mucho desafío para un solo hombre. Era tan fuerte esa misión que en el momento ahí antes, cuando usted va y ve, cuando el Señor llama a Moisés, cuando el Señor lo convoca a Moisés, dice en el capítulo 3 y versículo 11 del libro de Éxodo, Moisés se ve tan insignificante que Moisés le dice a Dios. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
es que era tan grande el peso y tan grande la responsabilidad, era tan grande la misión que estaban sobre las espaldas de Moisés, que él le dijo al Señor con toda sinceridad y dijo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? ¿No? En el versículo 12 vemos la respuesta del Señor y le dice, él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Y cuando me pregunten, Señor, ¿quién me envió? Dice Moisés, yo soy el que soy, vas a responder. Amén. El Señor lo envió, lo convocó para ejecutar esa gran misión de libertar a su pueblo. Y vemos que Moisés tenía el desafío de llegar y hablar a su pueblo, convencer a su pueblo de que Dios lo estaba mandando a soltarlos, a librarlos de la esclavitud, a librarlos de la situación que ellos estaban viviendo, ¿verdad?, en manos de los egipcios. Y al mismo tiempo que él tenía que ganarse la confianza del pueblo, él tenía que también convencer a Faraón de liberar a su pueblo. Con eso y con grandes desafíos, Moisés lo hace en obediencia al Señor, quizás con muchos temores, quizás con muchas barreras en el camino, pero él acepta el desafío de presentarse delante del pueblo de Dios y delante también de Faraón. Nosotros también tenemos grandes desafíos llegando aquí, llegando a este continente, tenemos grandes desafíos. Mirando los desafíos de cerca, vemos que realmente son grandes desafíos. Cuando vinimos acá teníamos conocimiento, habíamos leído un poco, habíamos estudiado un poco de las probables situaciones que nosotros tendríamos que enfrentar para poder cumplir con la misión que el Señor nos ha dado, pero estando aquí vemos que realmente las cosas son como lo pensábamos y un poquito más difíciles. Pero damos gracias al Señor que así como el Señor le habló a Moisés y el Señor le dice, ve, ¿verdad? Lo que nosotros leímos aquí en el capítulo 3, versículo 12, ve, porque yo estaré contigo. Nosotros también en el Señor nos agarramos de esa palabra delante de los desafíos, de las situaciones que nos toca vivir por estos lados también. Nos aferramos a esa palabra y tenemos convicción en esta palabra que el Señor también le dijo a Moisés en su momento, ve porque yo estaré contigo. Y esa es la fuerza que nos mueve para poder estar aquí de pie y deseosos, anhelosos de cumplir con la misión del Señor. Amén. Tener la garantía, la certeza de que el Señor estaría con nosotros. En el versículo que nosotros leímos, el Señor entonces manda colocar la sangre del cordero en los postes y en el dintel de la puerta. Y vemos por las indicaciones que el Señor le daba, ¿verdad? Era que el ángel de la muerte iba a pasar haciendo un recorrido y llevándose a todos los primogénitos de las casas, tanto de judíos o egipcios, que no tuvieran la sangre del cordero en sus puertas. La palabra del Señor dice que tal cosa sucedió, que los judíos obedecieron, que siguieron las indicaciones, pusieron la sangre, mataron el cordero, comieron el cordero y colocaron la sangre como Moisés les había dicho, y que realmente el ángel pasó, el ángel de la muerte pasó, y dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 12 del 29 en adelante, muestra la palabra del Señor que el siguiente día fue un día muy triste, que había lamento, que había lloro, que había gritos, porque realmente el ángel de la muerte había pasado y se había llevado a todos los primogénitos de los egipcios. Nosotros, dentro de todos los desafíos que nos ha tocado vivir estando acá,
iglesia preciosa, es que también el espíritu de muerte, el valle de sombra de muerte, se ha paseado bueno, por todo el mundo, ¿verdad? Y uno de los lugares afectados, más afectados, o bueno, que comenzó todo por acá, ha sido España. En su comienzo, el lugar donde nosotros estamos, que es Aragón, que es Zaragoza, pues había sido poco afectado. Cuando hubo el rebrote, la ciudad no había sido afectada, pues fuimos quizás la cabeza o los punteros, ¿verdad? En los indicadores de que éramos los más afectados. Y sabe, lo decimos para la gloria, para la honra del Señor. Gracias a Dios que como dice la palabra del Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Y hemos podido ver, hermano, el libramiento del Señor con nuestras vidas, con nuestras familias, el cuidado de Dios, que cuando la muerte se paseaba por todos lados, nosotros hemos podido vivir en seguridad delante del Señor. Y sabe que las cosas para nosotros como hijos de Dios no suceden por casualidad. Dios sabe que tenemos un propósito en este lugar. Dios sabe que nosotros tenemos una tarea por cumplir en este lugar. Tenemos un trabajo por desarrollar en este lugar. Y creemos que realmente Dios nos ha cuidado, hasta aquí nos ha ayudado. Ni siquiera nos hemos resfriado. Estamos, gracias a Dios, bien, saludables, protegidos por ese gran Dios a quien nosotros servimos. Amén. Estamos en momentos una vez más nos han confinado. Es un confinamiento que no es total. Tenemos hasta las 8 de la noche para estar, bueno, por las calles en las actividades, con la iglesia abierta. Tenemos que cerrar hasta las 8 de la noche. Y con tantas otras limitantes, con tantas otras situaciones que se presentan, hemos tenido que lidiar y el Señor ha estado presente en todo momento. El Señor ha estado cuidándonos. Amén. La sangre del Cordero no solamente está en los dinteles de nuestra casa, en los postes de nuestra casa, sino que la sangre del Cordero está sobre nosotros, sobre nuestra familia. ¿Y sabe por qué? Porque como dije en un momento anterior, tenemos un desafío, tenemos un propósito que tenemos que cumplir. Se nos ha llamado también para presentarnos, ¿verdad?, delante de Dios y en nombre de Dios en esta ciudad, en este país, con grandes desafíos. Nosotros tenemos el desafío de evangelizar, de proclamar a un Cristo vivo, a un Dios vivo, ¿verdad? A las personas que en su mayoría en este lugar se han tornado con el paso de los tiempos ateos. No creen, no creen en Dios. Un continente que en su momento fue cuna de grandes predicadores, grandes evangelistas, hombres Amén. que hicieron posible que el evangelio llegue hasta los latinos, hasta Sudamérica, hasta América. Pues hoy realmente solo quedó en la historia. Y sabe que el propósito de Dios al traernos a nosotros, y no solamente a nosotros, sino a muchos otros latinos, quizás es de avivar el fuego una vez más en este continente. Solamente para contarles una experiencia, como contaba Paula, mi esposa, al respecto de la situación de aquí. Nosotros en nuestros planes que tenemos aquí de evangelismo aquí tenemos un parque hermoso, hermanos, aquí donde la gente es muy activa, la gente sale a hacer deporte, la gente sale a hacer picnic o a acampar, a comer algo. Hay mucho movimiento y mismo habiendo la cuestión de la pandemia. Y nosotros teníamos en el corazón de hacer evangelismo. Y en primera instancia nos congregábamos en la iglesia para orar, para interceder, para que el Señor nos dé gracia, para que el Señor nos dé ese coraje, la valentía de salir. Cuando hicimos el comentario, las personas que viven aquí, que conocen,
nos dijeron que no se puede, que no lo van a aceptar. Sí, pues sí. Y nosotros creímos que íbamos a escuchar amén, vamos, los acompañamos, estaremos juntos, así, así, pero el primer día salí yo y mi esposa. Salimos los dos, hay un lugar como un anfiteatro, intercedimos, oramos, lloramos y salimos distribuyendo los folletos y algunos tratados bíblicos. Ya luego se incorporaron otros hermanos, salí con la guitarra, cantamos ahí algunas alabanzas y bueno, nos llenamos de fuerza, de autoridad en el Señor. Mi esposa salió y fue a distribuir folletos personalmente. Dejamos folletos en las bancas porque hay mucha gente que se sienta a descansar. Mi esposa fue y tuvo una experiencia con un grupo de señoritas que estaban por ahí, distribuyó un Nuevo Testamento y las recibieron con mil amores, con respeto y aceptaron el regalo de un folleto, de un Nuevo Testamento y fue algo especial y yo y un joven que estaba conmigo estábamos orando, intercediendo y nos distribuimos y de repente yo en todo el tiempo orando diciendo, Señor, a ver, guíame, muéstrame a quién tengo que ir, a quién tengo que hablar. Y había una familia muy pintoresca, muy bonita, ahí también en el parque. Y hermanos, yo oré y dije, Señor, dame gracia para poder llegar a ellos, para poder hablarles. Y bueno, bendice este folleto, la oración que uno hace, ¿no? Cuando sale a evangelizar. Bendiga este folleto, que si yo no digo mucho, que este folleto haga lo que tu Espíritu Santo quiera. Y sabe que le hablé a la familia, era un papá, mamá y dos niños. Y cuando yo me acerco, muy respetuoso, los saludo y le dije, bueno, yo quisiera regalarles una literatura, quisiera regalarles algunos tratados para que ustedes lo lean. Hermanos, me miraron, era una familia muy bonita, y cuando yo les ofrecí el tratado y percibieron que era algo religioso para ellos, cambiaron el semblante y pusieron una cara de guerra y me dijeron, no aceptamos esa literatura, que nosotros tenemos literatura suficiente en casa. Me dieron la espalda y se fueron. Entonces yo dije, wow, pues hacía mucho que no tenía esa experiencia de que alguien tome esa actitud y niegue recibir algo, porque ahí donde nosotros trabajamos, ahí en Bolivia, pues la gente, aunque no lo lea, te lo recibe y te regala una sonrisa y dice, amén, bueno, gracias. Pero aquí fue algo que realmente hacía mucho que no experimentaba. Y me vino así un sentimiento primero así de rechazo, ¿verdad? Como una tristeza. Bueno, pudieron haberlo recibido y todo eso, pero luego Dios me hizo sentir, ese es el desafío que nosotros tenemos que vencer, que tenemos que superar y que tenemos que seguir adelante. Ese es el desafío que tenemos que vivir, y no porque alguien nos niega a recibir un tratado es que ya no lo voy a hacer más. No, Dios nos mandó aquí para romper esquemas, para romper paradigmas, para hacer el trabajo que otros no quieren hacer. Dios nos trajo aquí realmente para hacer el trabajo de Moisés. Hay mucha gente que necesita ser liberada, liberada de la religiosidad, liberada del ateísmo, liberada. Aquí predomina mucho el islamismo. Y ese es el trabajo que el Señor nos ha mandado hacer a este lugar. No es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo, pero es un trabajo que necesita ser hecho. Y nosotros estamos aquí para hacerlo, porque Dios nos ha mandado de miles de kilómetros. Dios ha usado a una iglesia preciosa para enviarnos y desarrollar ese desafío. Y sabe que no nos tiemblan las piernas. Estábamos conversando nosotros y diciendo aquí, si nos van a meter presos por cantar unas alabanzas en público, pues que nos metan. Paula decía, yo les predico a los presos. Si me meten a la cárcel por predicar el evangelio, pues yo le predico a los presos y no van a poder escapar, ¿no? Pues es el precio que hay que pagar. Hay desafíos que hay que vencer.
Hay temores que se van a querer engrandecer, pero nosotros estamos con la convicción que la misma que el Señor le dijo a Moisés: te envío yo. El Señor Amén. nos ha enviado. Yo soy el que soy, nos ha enviado a esta nación para hacer ese trabajo. Y Amén. sabe que, hermano, estamos aquí con toda la disposición, amados hermanos, estamos con todo el deseo de hacer mucho más para el Señor. Deseamos que la iglesia en este lugar crezca, deseamos que la iglesia en este lugar se desarrolle. Necesitamos que la iglesia en este lugar también abrace esa visión, esa necesidad misionera de no quedárnoslo ese evangelio, de no quedarnos con esa salvación, sino de compartirla, de pregonarla, de hacer el nombre del Señor grande. Y sabe que este trabajo que nosotros estamos haciendo hasta el día de hoy no lo podríamos conseguir solos. Es un trabajo que se tiene que hacer en equipo. Es un trabajo que se tiene que hacer en familia. En primer lugar, el Señor por delante, como poderoso gigante, abriendo caminos, rompiendo puertas, ¿verdad? Haciendo lo imposible. Y por detrás también una gran iglesia. Una Amén. iglesia apasionada por el Señor. Una iglesia convencida, una iglesia convertida de que hay una necesidad que es de predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Somos un equipo, somos una gran familia. No saben ustedes cuánto los extrañamos. Deseamos estar ahí y darles unos abrazos bien apretados, pero por el momento estamos aquí. Y podemos verlo de vez en cuando publican, cuando transmiten algún culto, cuando publican algunas fotos, pero los llevamos en el corazón. Sigamos adelante, iglesia, estamos agradecidos con Dios por el desafío que los pastores han hecho ahí en la iglesia de tener este mes, estas jornadas misioneras. Es una gran bendición. Es una gran bendición saber que salimos de una iglesia linda que ha entendido y ha abrazado la causa, hermano, de los no alcanzados, que ha abrazado, hermano, el desafío de salir, no solamente de las cuatro paredes, sino salir y enviar fuera de las fronteras, fuera del continente. Amén. Y eso es algo maravilloso. ¿Y sabe qué? Todo tiene su pago. La Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe nada a nadie. Lo que hacemos para el Señor tiene su recompensa. Dice que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Y el Señor no es injusto para olvidarse de nuestra obra. Agradecemos al Señor, agradezco al Señor por el esfuerzo de todos, de aquellos, no sé cómo expresarlo, de aquellos que cocinan, de aquellos que hacen las compras, de aquellos que venden los tickets, de aquellos que compran los tickets, de aquellos que se comen lo que venden con los tickets, de todos los que hacen parte de este gran trabajo. Amén. Iglesia linda, que Dios le bendiga. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y el deseo nuestro para con nosotros y para con ustedes, iglesia, es que si el Señor viene mañana, si el Señor viene la próxima semana, cuando el Señor venga, que viene ya, como dice la palabra del Señor, ojalá que cuando el Señor vuelva, nos encuentre trabajando y nos encuentre trabajando en su obra. Amén. Entonces, esa palabra quería dejar con ustedes, con todos ustedes, comenzando de los más pequeños, de los niños, porque ellos hacen parte de esa linda familia espiritual,
los adolescentes. Hermanos, nos alegramos muchísimo de ver a los adolescentes trabajando involucrados en la obra. Los jóvenes, que Dios bendiga el trabajo de los jóvenes, los hermanos, las hermanas, los obreros, los diáconos, presbíteros, las hermanas en acción y todas las hermanas. Que Dios bendiga a nuestros líderes, a nuestros pastores, Pastor Pablo, Pastora Glaucia, Pastor Walter, Pastora Karen, a todos ustedes. Que Dios los bendiga, que el Señor les dé fuerza, que el Señor expanda la visión, que el Señor pueda glorificarse. Yo creo que viene el último avivamiento. Yo creo que viene el tiempo de preparación de la novia. Viene el novio por su novia y su novia estará preparada. Y yo sé que nos va a encontrar trabajando y haciendo su voluntad. Amén. Reciban un gran abrazo, un fuerte abrazo, un caluroso abrazo. Aquí comenzó el invierno, comienza el invierno. Todavía no comenzó, pero sabe que ya está frío aquí, está frío. Entonces reciban un caluroso abrazo de la familia misionera aquí. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces, Pastor Fernando habló, realmente pudo transmitir nuestro sentimiento con relación a la iglesia, y es eso y mucho más. Los extrañamos, sentimos ese cariño especial por toda la iglesia. Y algo importante que dijo Fernando ahora al final es sobre el avivamiento. Nosotros sabemos que llega el tiempo de avivamiento en Europa y todos los días oramos y pedimos al Señor que nos dé alguien, que nos dé una vida y que nos permita ser parte del principio de ese avivamiento aquí en Europa, pero no va a empezar si no empieza primero adentro de la iglesia, ¿no? Hay mucho trabajo para hacer afuera, pero también hay un trabajo para hacer en la iglesia, ¿no? Ese avivamiento, ese deseo de salir afuera, esa convicción de que sí, eso es lo que el Señor quiere. Eso es parte también de nuestro trabajo y contamos con la oración de toda la iglesia. Que el Señor os bendiga. Los amamos mucho, hermanos. Gracias por todo el esfuerzo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Nuestro corazón. No salió el corazón, me parece un chuño, pero ahí está. Los amamos mucho en el Señor. Amén. Sí, los amamos, hermanos. Besos. Bendiciones. Bendiciones. Bye.